Bendiciones, mis queridos hermanos, que mi Señor Jesucristo me los guarde y me los bendiga donde quiera que se encuentren, porque Él sigue siendo fiel con todos y cada uno de nosotros. Bien, así como Él es fiel, también Él quiere que nosotros sigamos caminando a la luz de Él, a la luz de la Escritura, a la luz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no participemos de las obras de las tinieblas. Porque ese es el mensaje que ahora podemos ver aquí, que si andamos caminando en la luz de Cristo, entonces como hijos de Dios, no podemos practicar, no podemos participar de las obras de las tinieblas, que prácticamente sería el pecado. Así que nosotros debemos de estar firmes siempre en la palabra, en la roca inconmovible que es Cristo, y asimismo, pues, tratar la manera, ¿no?, de ser diferentes cada día. Perdón, de ser diferente cada día. Porque las obras de las tinieblas son infructuosas para nosotros. ¿Por qué razón? Porque por esas cosas o por esas causas la ira de Dios se manifiesta sobre el hombre y aún, como dice, en los hijos de desobediencia. Así que, mis queridos hermanos, vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, y vamos a leer la palabra de Dios como está escrita según Efesios capítulo 5 versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios, dice así: nadie los engañe con palabras vanas, porque por todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por esta nueva oportunidad que nos sigue dando, por esta nueva misericordia de cada día, de cada mañana. Bendito eres, mi Señor, y por eso venimos delante de tu presencia y te ruego, Señor, que perdones mis faltas, mis malos deseos, pensamientos, todos mis pecados, Señor, y que seas tú también abriendo cada día más mis ojos espirituales, y al mismo tiempo, Señor, que me hagas crecer a través de la palabra en santidad y apartarme de todas obras infructuosas de las tinieblas. Así que desde ya, papito lindo, te ruego pues que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final, y que seas tú también ayudándonos a salir adelante en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando. Papito lindo, oro por cada uno de mis familiares, donde quiera que se encuentren, por mis hijos, por mis nietos, por los bisnietos, como también, Señor, por mi cónyuge, igual por mi madre, por mis primos, tíos, sobrinos, por mi suegra y mis cuñados. Señor, que seas tú, por favor, obrando, Señor, en la salud, en la vida de cada uno de mis familiares, donde quiera que se encuentre. Papito lindo, te ruego que te quedes con nosotros a través del poder del Espíritu Santo, y que seas tú instruyéndonos a través de la Biblia y dándonos esa dirección a través de tu palabra y del Espíritu, para seguir adelante en este camino que tú has trazado, Señor, para todos y cada uno de nosotros. Asimismo, Padre, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país, El Salvador. Y asimismo, Señor, por nuestros compatriotas y familiares que se encuentran en el extranjero y hermanos en Cristo, que seas tú, por favor, obrando en sus vidas, en sus necesidades, y que les ayudes, Padre, a poder tomar buenas decisiones, y que seas tú el que los acompañe, Señor, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, y que seas tú, por favor, glorificándote en la vida de cada uno de aquellos que hemos creído en tu nombre.
En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, este relato del capítulo 5 de Efesios, desde el principio está hablando que caminemos en la luz, a la luz de Cristo, a la luz del Espíritu Santo, a la luz de la palabra, y por lo tanto que nosotros debemos de apartarnos de toda obra de las tinieblas. Así que por eso estamos continuando con el capítulo 5 de Efesios, y del versículo 6 en adelante ahora nos está hablando que nosotros no debemos de participar de las obras de las tinieblas. Y quizás nos podríamos preguntar, bueno, ¿y qué significan las obras de las tinieblas? Pues todo lo que el mundo hace, toda la obra que nos hace apartar de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí van las costumbres, las religiosidades, ahí van todas las cosas que a veces se practican fuera del Evangelio. Eso es todo lo que el Señor nos recomienda que no participemos. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios a nosotros no nos conviene andar en esas situaciones, ¿verdad? Ya sea fiestas, en drogas, en bebidas, en realidad en donde la honra y la gloria esas son las cosas que en donde la honra y la gloria no son para Cristo, sino que el mundo está siguiendo una dirección equivocada, y que por eso, como dice el versículo, que por esas cosas se enciende la ira de Dios. O sea, ¿por qué? Porque para todo ello hay un castigo. Entonces cuando leemos en la otra versión dice, no se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Mire, por eso son llamadas infructuosas. ¿Por qué? Porque en vez de acarrear bendición, estamos acarreando maldición para nosotros. Así que por esa razón, aquí, como dije, en Efesios capítulo 5, del versículo 6 al 12, estamos hablando de cuáles son las cosas que nosotros no debemos de participar. ¿Por qué? Porque cuando el creyente demuestra que pertenece a Cristo, estamos demostrando y viviendo a la luz, y rechazando las obras del pecado. Eso es lo que nosotros debemos de practicar. Porque el propósito de la iglesia es discernir el engaño, el pecado, y vivir una vida que agrada a nuestro Padre Celestial. Porque cuando vivimos una vida que no es agradable a nuestro Padre Celestial, ¿sabe? Ahí vienen las consecuencias, ahí vienen los problemas, vienen las enfermedades, vienen situaciones difíciles, y a veces nos preguntamos, ¿verdad? Y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Claro, no estamos caminando como Él quiere que caminemos, a la luz de su palabra, a la luz del Espíritu Santo y a la luz del mandamiento que Él nos ha dado, porque el Hijo de Dios tiene que apartarse completamente de todo lo del mundo. No quiere decir que no estamos dentro del mundo, ni ser enemigos del mundo. ¿Por qué? Porque con el mundo, o sea, con los incrédulos, nosotros necesitamos platicar. ¿Por qué? Para que ellos puedan venir a los pies de Cristo. O sea, que nosotros no nos vamos a dejar influenciar por ellos, sino que ellos deberían de ser influenciados por nosotros de una buena manera, como la palabra nos enseña. Así, como dice el 7, así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. O sea, que si bien es cierto, vivimos en una sociedad donde el pecado y el pecado se presenta como algo normal, e incluso hasta lo llaman bueno, porque el mundo así es, a lo malo le llama bueno, ¿verdad? Y a lo bueno le llama malo. Y por eso es que Pablo recuerda que el Hijo de Dios no debe dejarse engañar. Claro, para no dejarse engañar es necesario conocer la Biblia, es necesario leer la Biblia, es necesario entregarnos siempre a la lectura bíblica. Igualmente, pues que cuando nos reunimos con algunas personas tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar del Evangelio. Y de esa manera no podemos darle chance al enemigo que mine nuestras mentes y corazones. Ahora bien, porque como dije, Pablo está recordando que el Hijo de Dios no debe dejarse engañar. El que ha sido transformado por Cristo debe reflejar su luz
en cada área de su vida. O sea, que en nuestras palabras, en nuestra manera de ser, cuando platicamos, hombre, que se note que tú y yo, mi querido hermano, hemos cambiado el rumbo de nuestra vida a través de la palabra y por la dirección y poder del Espíritu Santo. O sea, que eso es lo que nosotros deberíamos demostrar, no entregarnos. Por eso, bueno, ya vamos a leer por ahí un versículo en donde dice que cómo puede ser corrompida nuestra vida por las conversaciones que a veces tenemos. A eso nos está llamando, que el Hijo de Dios siempre anda haciendo las cosas correctamente y no se involucra en situaciones difíciles como esa. Por eso, cuando dice que no se dejen engañar por nadie o por nadie con palabras falsas, ¿por qué? Porque nuestro Padre Celestial viene a castigar a todos aquellos que están en contra de Él. Por eso la advertencia que hace Pablo, que existirán personas que intentan justificar el pecado, porque ese es el detalle, que la misma persona dice, no, dice, echarme un cigarrito, echarme un trago, echarme una bailadita, tener otra mujer, no, si eso no es pecado, dice, si eso todo el mundo lo hace. Y ahí es donde las personas muchas veces quieren justificar el pecado. ¿Por qué? Porque allá en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, algunos enseñaban que la gracia permitía vivir que como uno quiere, pero aquí prácticamente, hablando de lo que era la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Que ellos decían, y por eso de ahí salió una religión que dice que como el espíritu no peca, la carne puede hacer lo que le venga en gana. Pero como dice aquí, que por esas causas la ira de Dios se manifiesta sobre los desobediencia. Por eso el pecado nunca debe ser pecado, simplemente porque algunos lo aprueban, ¿verdad? El hombre lo puede aprobar, pero Cristo o nuestro Padre Celestial a través de la palabra no está aprobando nada de eso. Por eso nosotros debemos de dejarnos llevar por lo que la palabra dice y no por lo que el hombre habla, ¿verdad? Porque ese es otro detalle, que todo el mundo dice, no, es que el pastor dijo, es que el pastor es el que nos instruye, no, es que el pastor, y la pregunta es, lo que dijo el pastor es una cosa, pero lo que dice Cristo a través de su palabra es totalmente diferente. Ahí es donde está la diferencia. Por eso podemos ver que no toda enseñanza viene de Dios, no todo lo que sale de mi boca a veces viene de Dios, no, porque a veces en vez de hablar con la dirección del Espíritu Santo, puedo hablar ¿con qué? Con la dirección de la ira, de la envidia, del odio y todo lo demás, y eso ya no edifica, porque aquí estamos tratando de edificarnos a la luz de la Escritura, edificarnos a la luz del Espíritu Santo, con la guía de Él. Pero cuando yo hablo de lo mío propio, entonces eso no sirve. ¿Por qué? Porque a nadie va a edificar. Por lo tanto, cada uno de nosotros, pues debemos de edificarnos a través de la palabra y con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Por eso, cada vez que oímos enseñanzas inadecuadas, tenemos que compararla a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial sigue siendo santo y Él juzga el pecado. Por eso, cuando leemos algunos versículos, por ejemplo, en Juan 8:44, hablando al respecto de lo que no debemos de practicar nosotros, en Juan, estaba en otro libro, Juan capítulo 8, versículo 44 dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, de sus padres, ustedes quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Por eso decía que el engañador siempre viene hablando cosas incoherentes, cosas que no están de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial,
y que eso pues nos lleva a la perdición. Ahora, en Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre hace, eso también cosechará. Y dice en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿qué? A la fábula, porque cuando están hablando o quieren hablar de la Biblia no pueden. ¿Por qué? Porque en realidad no se preparan con la Biblia, sino que hablan cuando el predicador, cuando la persona que está predicando no se prepara, habla cualquier cosa, menos la palabra de Dios, menos la dirección del Espíritu Santo, y ese es el problema. Esa es la situación que ahora en este tiempo, que prácticamente estamos ya en eso de la apostasía, se está viviendo. Se está viviendo. ¿Por qué? Porque no nos estamos preparando de acuerdo a la palabra, sino que nos estamos preparando de acuerdo a nuestras propias ideas. Por eso, cada uno de nosotros no debemos de aceptar mensajes que acomodan el Evangelio a los deseos humanos, porque eso es lo que estamos viendo, que muchas personas están acomodando el Evangelio de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo a lo que ellos creen conveniente, y eso es lo que ahora se está dando pues en el mundo entero. No solamente aquí en El Salvador, no, si es en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la gente no quiere oír la verdad de la palabra, sino que quiere oír lo que les conviene, o sea, lo que ellos desean. Por eso, en el versículo 7 dice que si nosotros somos hijos de luz, que si nosotros andamos caminando en la obediencia de la palabra, entonces dice, así que no se junten con esa clase de personas, o sea, que nosotros no debemos de relacionarlo o participar, más bien dicho, de lo que el mundo hace. Porque dice, así que no tengan nada que ver con ¿qué? Con esa clase de gente. ¿Por qué? Porque no están caminando dentro de lo espiritual, sino que están caminando dentro de lo del mundo. Por eso, en el 8 dice, no conocer a Dios es como no vivir, es como vivir en la oscuridad. Antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado ¿qué? A la luz. Vivan entonces como corresponde aquí a quienes conocen a nuestro Padre Celestial. Entonces, Pablo no está prohibiendo que nosotros nos relacionemos con las personas incrédulas. Lo que prohíbe es participar de su manera de vivir. Por eso, nuestro Señor Jesucristo convivió con gente que no creyeron en Él. Convivió con opositores al Evangelio. Incluso podemos ver en el relato bíblico que a él lo cuestionaban, pero él también les hacía ver el error a quienes, a los religiosos, y aún así los religiosos no quisieron nada con él. Entonces, por eso digo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en medio de un mundo incrédulo, en medio de un mundo religioso, pero él seguía predicando el Evangelio. Así cada uno de nosotros también debemos de seguir predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque tiene que ver una diferencia entre amar el pecado y participar en su pecado. Por eso, este es el versículo que les decía, en 1 de Corintios 15:33 dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, que cuando nosotros nos unimos a un grupo, digamos, así decían las abuelitas, ¿verdad? Un grupo chabacán, al rato también nosotros estamos chabacaneando, o sea, hablando cosas incoherentes, cosas sin edificar, cosas o participando de lo que el mundo a veces está practicando. Por eso el creyente debe influir al mundo y no permitir que el mundo lo influya.
Esa es una verdadera razón. Por eso cuando leía el 8 dice, antes ustedes vivían en la oscuridad. Antes de venir a Cristo, cada uno de nosotros vivía como nos daba la gana. Cada uno de nosotros vivía a su estilo, pero nunca podíamos vivir al estilo de Cristo, sino hasta que nosotros lo reconocimos como Salvador personal. Cuando digo nosotros, me refiero a todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Desde ahí, muchos de nosotros hemos tratado la manera de apartarnos y vivir de acuerdo al mandamiento bíblico, de vivir de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa vieja naturaleza ya la hicimos morir. Esa vieja naturaleza ya no nos hace participar de eventos en los cuales no se está glorificando a Cristo. Por eso dice que nosotros debemos de comportarnos ¿qué? Como verdaderos hijos de luz. Aquí, como dije, Pablo no dice únicamente que estábamos en oscuridad, sino que dice que éramos oscuridad. ¿Por qué? Porque nuestras obras eran infructuosas. Participábamos del alcohol, de la droga, de la prostitución, en fin, de todo lo que el mundo hoy todavía sigue practicando. Entonces, eso nos hacía a nosotros ¿qué? Ser participantes de las tinieblas, porque participábamos del pecado que el mundo está tolerando hasta este momento como algo bueno, sin saber que toda la práctica del pecado nos lleva a perdición. Por eso dice que éramos oscuridad. Ahora, por Cristo, ¿qué? Somos llamados hijos de luz. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos justifica, nos edifica, nos redime y nos ha dado la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, también somos hijos de la luz, del Espíritu Santo, de la palabra. Por eso, esa debería de ser nuestra práctica. Y como dije, esto pues habla ¿qué? De una transformación completa. Porque cuando venimos a los pies de Cristo y de verdad nos arrepentimos delante de Él, entonces estamos diciéndole que nos hemos arrepentido y queremos un arrepentimiento y que queremos, y si le damos oportunidad al Espíritu Santo y a la palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes, ¿sabe qué? Va a haber una transformación completa. Aquí lo que nosotros podemos aprender es que la conversación muchas veces cambia la identidad de nosotros. Cuando nosotros nos relacionamos con personas así, ¿verdad? Hasta vulgares. Al rato podíamos estar hablando vulgaridades nosotros también. ¿Por qué? Porque nos contaminan, nos contagian. Y de repente se nos olvida que somos hijos de Dios. Se nos olvida que somos hijos de la luz. Y comenzamos a hablar igual que ellos. O sea, no hay diferencia. Por eso dice, este versículo es clave. ¿Por qué? Porque toda mala conversación puede corromper ¿qué? Nuestra manera de ser. Y como también dice el Señor, que cuando nosotros cambiamos, somos como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Y también a nosotros nos dice, esto lo dice en Juan 8:12, y también dijo que cada uno de nosotros éramos la luz del mundo, porque dice en Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. O sea, que ahora ya no somos oscuridad, sino que somos la luz. ¿Para qué? Para que más puedan venir a los pies de Cristo. Así que cada creyente debe reflejar que a Cristo donde trabaja, donde estudia y donde vive. Nosotros debemos de tratar de reflejar esa luz que ilumina al hombre para que venga a sus pies. Por eso, al llegar a los versículos 9 y 10, nos damos cuenta de algo. Porque dice, pues su espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que agrada a nuestro Padre Celestial. O sea, que aquí nos está diciendo que nosotros debemos de hacer las cosas que le agradan a Él. Porque ya fuimos justificados, ya fuimos perdonados, ya Él no se acuerda de nuestros pecados y los ha mandado al fondo del mar en donde Él ya no los recuerda.
Por lo tanto, nosotros no debemos de vivir la vieja naturaleza, sino la nueva naturaleza que tenemos como hijos de Dios. ¿Por qué? Como dice aquí, que la luz produce fruto. Pablo menciona 3 evidencias. La bondad, porque dice, pues en el 9, pues el Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Ahora, primero dice bondad. Esto significa un amor práctico hacia los demás, ¿verdad? Que si aquel está llorando, pues tengo que consolarlo. Aquel necesita mi ayuda, pues tengo que dársela. Aquel necesita una dirección, pues hay que dársela. O sea, estar en las buenas y en las malas con cada uno de aquellos que conocemos y que son nuestros hermanos en Cristo. Y ahí pues podríamos incluir también a la familia, ¿no? Aunque la familia a veces no está practicando lo mismo que nosotros, sin embargo, pues como familia tenemos que acercarnos a ella. Y también lo que dice justicia, o sea, vivir una vida recta delante de nuestro Padre Celestial. Vivir una vida en donde nosotros ya no estemos practicando el pecado, sino que ahora estamos practicando la verdad. Y como la verdad es nuestro Señor Jesucristo, eso quiere decir que cuando habla de la verdad, donde dice bondad, justicia y verdad. O sea, la verdad, ¿qué significa? La sinceridad e integridad que debe de haber en nosotros. O sea, que por eso después añade, ¿verdad? Busquen siempre hacer lo que agrada a nuestro Padre Celestial en el día. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. O sea, que siempre nos está diciendo que nosotros debemos de buscar siempre hacer lo que agrada a nuestro Padre. ¿Y qué es lo que agrada? Bueno, en primer lugar, la obediencia. ¿La obediencia qué? A la palabra, al mandamiento. Porque dice que si nosotros queremos hacer la voluntad de Él, tenemos que obedecer ¿qué? El Evangelio. Tenemos que obedecer su palabra, obedecer la dirección del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el cristiano ya no pregunta ¿qué me conviene? Sino que ahora debemos de preguntarnos con qué puedo yo agradar a quién, a mi Padre Celestial, con qué puedo yo agradar a mi Señor Jesucristo. O sea, que en otras palabras yo tengo que procurar hacer las cosas bien, ser una persona diferente al mundo y siempre estar reflejando el amor, siempre estar hablando de la dirección que Cristo nos da. ¿Por qué? Porque la voluntad de nuestro Padre Celestial debe ser el filtro para cada decisión. Por eso, en Romanos capítulo 12, en los primeros 2 versículos, ¿qué nos dice? Que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo y vivo, agradable a Él. O sea, que una manera de nosotros agradar a nuestro Señor Jesucristo es obedeciendo la palabra y demostrando que en realidad estamos cambiando o que hemos tomado una nueva dirección. Por eso, cuando vemos los versículos 11 y 12 dice, no se hagan cómplices de los que no conocen a nuestro Padre. Al contrario, háganle ver su error, pues sus hechos no aprovechan en nada. Y dice el 12, la verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondida. Mire, aquí vamos a entender algo. Hay quienes dicen, no sean metidos y vivan su vida y vivan los demás. Claro, eso es en el mundo. Pero en el Señor, en el Evangelio, estamos en la necesidad, en la responsabilidad de hacerle ver el error en el cual el hermano, en el cual el familiar, en el cual el hijo, si estamos dentro de la voluntad de nuestro Padre Celestial, es hacerle ver, o sea, corregirlo, no a leñazos, ¿verdad? No a maltratarlo, sino corregirlo con el amor que Cristo nos ha corregido a nosotros. Por eso cuando nos dice que no participen en las obras inútiles de los que viven en la oscuridad. Al contrario, pónganle la evidencia. ¿Y cómo vamos a poner la evidencia? Bueno, como dice aquí, las obras son infructuosas. O sea, ¿por qué? Porque prometen felicidad, pero esa es una felicidad así instantánea. También
también producen culpa. ¿Por qué? Porque a veces nos culpamos después de que hemos cometido algún acto inadecuado o palabras inadecuadas, nos arrepentimos y sentimos culpa que por qué lo dije. Entonces también esto nos puede llevar a la esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a practicar algo, nos estamos volviendo esclavos del pecado nuevamente. Y eso nos lleva a una destrucción y a una muerte espiritual. Por eso es que el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, no tiene que participar de todas estas cosas, ¿verdad? Porque como dije, el pecado promete y produce culpa, culpabilidad, destrucción y muerte espiritual. Por eso Pablo dice dos cosas: no participen, o sea, no imitarlas, no aprobarlas y no celebrarlas. Eso es lo que podemos ver, que algunos, cuando alguien comete un error o está en una manera mala de vivir, ¿sabe qué? A veces le aplaudimos, ¡hey, qué bueno lo que está haciendo! No, es que nosotros tenemos que hablar a la luz de la Escritura, tenemos que explicar qué es lo bueno, qué es lo malo, porque la palabra nos dice. Así que, por esa razón, tenemos que leerles la Biblia y decirle, mira, vaya, si estás cometiendo adulterio, la palabra dice que eso no le agrada a Él. Si estás cometiendo fornicación, tampoco le agrada. Si andas visitando brujos, tampoco le agrada. Si estás practicando una mentira como evangelio, no le agrada. Entonces, o si sos un cobarde que no quieres aceptar la verdad del evangelio y por eso te escudás en tu propia sabiduría, en tu propio entendimiento, entonces tú no vas a tener oportunidad de ¿qué? De entrar al reino celestial, porque así lo dice. Todas esas cosas están escritas también, tanto en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, bueno, en todas las cartas paulinas, hay muchos versículos que nos hablan al respecto de que por practicar malas enseñanzas, que por practicar el pecado, que por practicar todas aquellas cosas que en realidad no son productivas para lo espiritual, nos están apartando de la verdad del evangelio y nos están encaminando a una destrucción. Por eso dice que la verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondida, pero muchos lo estamos celebrando. Esto significa que nosotros debemos demostrar con la verdad del evangelio y con nuestro ejemplo que esas obras no agradan a nuestro Padre Celestial. No se trata de condenar con orgullo, sino de alumbrar con amor y la verdad a través del Espíritu Santo y de su palabra. Por eso aquí podemos entender algo bien claro, que la luz revela lo que las tinieblas quieren esconder. Una vida es un testimonio poderoso. Por eso en Mateo 5:16 dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres. O sea, que lo que el Señor nos da de sabiduría, que lo que el Señor nos da de entendimiento de la palabra, nosotros debemos de presentársela al mundo, a los hombres, aunque los hombres no la reciban. Así como en Israel no recibieron a Jesús como el Mesías, así también nosotros tenemos que recibir, que mandar el mensaje, la palabra, aunque no lo reciben, aunque nos critiquen, no importa. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos de seguir insistiendo para que más personas puedan venir a los pies de Cristo, porque el objetivo es ese. Cada meditación, cada lectura bíblica, cada vez que nosotros queremos hablar del Evangelio, es con el propósito de que más personas puedan venir a los pies de Cristo y reconocerlo a Él como Salvador personal. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que murió por nosotros. Cristo es el que resucitó y está a la diestra de nuestro Padre, y desde allá todavía Él está intercediendo por nosotros. Así que, mis queridos hermanos, espero que cada uno de nosotros debemos de aprender y poner en práctica que no tenemos que creer en todo lo que escuchamos, sino que examinémoslo a través de la Biblia. También debemos de rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe, que nos den una inspiración espiritual, que nos ayuden a corregir nuestra manera de ser, y también que vivamos como alguien que ha sido transformado por nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de buscar siempre la ayuda de nuestro Padre Celestial antes de agradar al mundo. O sea, tenemos que agradar antes a nuestro Padre, antes que a los hombres. Y también busquemos, tengamos en cuenta que si una luz en medio de una generación, que seamos una luz en medio de una generación que necesita
conocer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por este momento, gracias por la nueva oportunidad de vida que nos das y gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Padre Santo, que seas tú dirigiéndonos a través de tu palabra con la dirección del Espíritu Santo y que aprendamos a vivir de acuerdo, Señor, a tu mandamiento, de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a la mía, sino que debo de someterme a tu palabra, debo de someterme a la dirección del Espíritu Santo y debo someterme a toda autoridad tuya. ¿Por qué? Porque de ti depende mi salvación, de ti depende el que pueda estar en tu presencia en aquel día. Entonces tengo que poner mi mejor esfuerzo para poder hablar y aprovechar de crecer espiritualmente a través de tu palabra. Así que desde ya, Padre bendito, pues te doy honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que eres, porque hasta aquí, Señor, junto a nuestras familias nos has mantenido con vida, nos sigues proveyendo, Señor, para seguir adelante y también, Padre, estás pendiente de nuestra salud. Asimismo, Padre, quiero suplicarte que seas tú, por favor, tocando mentes, tocando corazones a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, a todos aquellos familiares nuestros que aún no te han reconocido como Salvador personal y que en este momento tengan la oportunidad de hacerlo, dando oportunidad al Espíritu Santo en sus mentes y en sus corazones y que puedan sentir esa necesidad de reconocerte a ti como Salvador personal y repetir esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, una vez más, agradecidos con nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos da de presentarnos delante de Él y que sea Él quien tome el control en nuestras vidas, nuestras mentes y corazones, juntamente con nuestra familia, para que todo lo que hagamos pueda ser dedicado a Él y que nos pueda salir bien. Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación y el Rey pronto estará llamando a su escogida. El que tiene oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Bendiciones y buenos días para todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren.